Buenos días. Esta es la clase 6 del módulo 3 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Estamos tratando el tema de lípidos y hoy veremos terpenos e eicosanoides. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Como ya hemos definido, los lípidos son un conjunto heterogéneo de moléculas que tienen muy baja solubilidad en agua y que cumplen diversas funciones. Por ejemplo, estructurales, hormonales, pueden actuar como reserva energética, son mediadores químicos y algunos cumplen solo roles de intermediarios metabólicos en proceso de síntesis de otros compuestos. Esta es la clasificación que hicimos de los lípidos. Los lípidos los podemos dividir en simples y complejos. Según nuestro criterio, un lípido simple es aquel que no puede hidrolizarse en medio ácido o alcalino y por lo tanto no contiene uniones químicas de tipo éster o amida. En cambio, los lípidos complejos sí. Hoy nos centraremos en los dos últimos grupos de los lípidos simples, que son los eicosanoides, divididos de manera sencilla en tres grupos: prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, y los terpenos. Comencemos con los terpenos. Los terpenos son lípidos y una característica que tienen es que si uno fracciona la molécula, la tiene que poder dividir en unidades que se conocen como unidades de isopreno. Esta es una molécula conocida como isopreno o 2-metil-buten 1,3-dieno. Y esta es su fórmula taquigráfica. El isopreno tiene 5 carbonos. De esa manera, a los terpenos los podemos dividir en grupos. Llamamos hemiterpeno aquel lípido que está formado por una unidad de isopreno, es decir, que tiene 5 carbonos. Un monoterpeno es aquel que tiene 2 unidades de isopreno, es decir, 10 carbonos. Sesquiterpeno son 3 isoprenos, diterpeno 4 isoprenos, triterpeno 6 y tetraterpeno 8 isoprenos. Cuando tiene más de 8 isoprenos, decimos que el lípido que estamos trabajando es un politerpeno. Empecemos a ver estas aplicaciones. Empecemos con los hemiterpenos. Dijimos que un hemiterpeno es, como por supuesto, un lípido simple de la familia de los terpenos formado por un isopreno. Acá tenemos una molécula que en la química biológica nos aparecerá especialmente en el proceso de síntesis del colesterol. Esto es el isopentenil pirofosfato. Como podemos ver, el isopentenil pirofosfato tiene, si contamos los carbonos, acá tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y una ramificación. Si uno lo compara con la estructura del isopreno, si bien no es exactamente igual, tiene una estructura similar, una cadena de 4 carbonos con un metilo ramificado. Es decir, que podríamos considerar que el isopentenil pirofosfato está formado por una molécula de isopreno. Por lo tanto, decimos que es un hemiterpeno. En general, no es exactamente la molécula de isopreno lo que lo constituye, por lo tanto, muchas veces también decimos que esta molécula es un terpenoide, pero no está mal si decimos que pertenece a la familia de los terpenos. Pasemos al geranil pirofosfato. No nos interesa en sí el nombre del geranil pirofosfato, sino cómo analizamos este tipo de moléculas para saber si son terpenos o no. Cuando tenemos cadenas carbonadas lineales que tienen ramificaciones de un metilo, es muy probable que sea un terpeno. Por lo tanto, intentamos dividirla en partes de manera de ver si pertenece o no a esta familia. Por ejemplo, acá tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Hago un corte acá y acá tengo un metilo.
Si veo toda esta estructura, parece un isopreno. Lo que me quedó acá a la derecha tiene un carbono, 2, 3, 4, con un metilo es otro isopreno. Por lo tanto, esto estaría formado por dos isoprenos y como está resaltado acá, tiene 10 carbonos y es un monoterpeno. Veamos el farnesilpirofosfato, otra molécula que aparece en la síntesis del colesterol básicamente. Otra vez cadenas lineales, muchas veces con dobles enlaces, alternados de manera regular, grupos metilo. Entonces decimos, bueno, 1, 2, 3, 4 carbonos, corto acá. 1, 2, 3, 4 carbonos, corto acá. Y 1, 2, 3, 4 carbonos, corto acá. Cada uno de ellos tiene un metil. Entonces vemos que esta molécula, el farnesilpirofosfato, podríamos considerarla formada por 3 isoprenos y por lo tanto, como está resaltado acá, es un sesquiterpeno y tiene 15 carbonos. Vemos el escualeno. El escualeno es un terpeno también que participa en la síntesis del colesterol y es, diríamos, el último terpeno antes de ya caer en la familia de los esteroides. Esta molécula es bastante más compleja, pero otra vez acá está ordenada de una manera interesante que ya veremos a lo largo de las clases. La molécula, en realidad, si sigo el puntero, es lineal, lo único que está doblada, pero es una molécula lineal. Entonces lo que tendríamos que ver es si esta molécula se puede dividir en unidades de isopreno. Si arrancamos desde acá, acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y lo cortamos acá. Vamos a verlo acá que esté un poco más grande. 1, 2, 3, 4 carbonos, cortamos ahí. 1, 2, 3, 4 carbonos, cortamos acá. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Cada una de las unidades que me quedaron entre cada línea roja vemos que tienen un grupo metilo. Por lo tanto, cada una de ellas es una unidad de isopreno. ¿Cuánto lo forman? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto tiene 6 carbonos y como mostrábamos en la diapositiva anterior, entonces al tener 6 unidades de isoprenos es un triterpeno. Entonces ese es el mecanismo para identificar si una molécula es un terpeno o terpenoide. No sería para nosotros una gran diferencia. Acá vemos, este es el proceso de síntesis del colesterol que estudiaremos muchos meses más adelante, pero acá vemos una gran cantidad de estructuras que hemos discutido recién, ¿no? El isopentenilpirofosfato, el geranilpirofosfato, el farnesilpirofosfato, acá tenemos el escualeno. Entonces todas estas estructuras son básicamente terpenos y uno de los lugares donde las vemos básicamente es en la síntesis del colesterol. Como puede ver, que ya he estudiado en las clases anteriores, acá tenemos todas estructuras que claramente pertenecen a la familia de los esteroides, porque todas ellas vemos que tienen el ciclopentano peridrofenantreno. Otro sitio en la biología humana es el proceso de la visión y donde aparecen terpenos. En el proceso de captación de la luz y generación del estímulo nervioso para la producción de las imágenes, participa una molécula que es el derivado de la vitamina A, que es el cisretinal, que tenemos acá, y el transretinal. Ya sabemos que son terpenos, pero analicémoslo. Acá tenemos el transretinal. Al analizar esto acá, uno dice, bueno, no son cadenas lineales porque acá tenemos cadenas cíclicas, pero igual lo podemos analizar. Arrancaremos desde esta punta. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces haríamos un corte acá. Y acá nos queda un isopreno. 1, 2, 3, 4 con un metilo. Pues contamos 1, 2, 3, 4, hacemos un corte acá. Cuando tenemos un ciclo lo analizamos igual. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces haríamos un corte acá. Pero también deberíamos hacer un corte acá porque la cadena es 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces cortamos acá. Y lo que nos quedó acá es 1, 2, 3, 4. Cada uno de ellos con un metilo. En esta cadena tenemos 4 carbonos y acá tenemos un grupo metilo. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Acá tenemos un grupo metilo. Acá tenemos un metilo y acá tenemos un metilo.
Por lo tanto, esto es un terpeno, que estaría formado por 4 unidades de isopreno, por lo tanto es un diterpeno. Entonces, acá tenemos el transretinal que hemos cortado. Es interesante recuperar un conocimiento. El proceso de la visión, que estudiaremos en módulos más adelante, es un proceso que simplemente la captación de luz ocurre porque hay un terpeno que cambia la configuración de un enlace de posición trans a posición cis. Las posiciones trans y cis de los dobles enlaces lo estudiamos en los ácidos grasos. Fíjese acá la importancia que tiene. Por un lado, las configuraciones cis o trans influían sobre el punto de fusión. Esto va a influir sobre la fluidez de los lípidos que los contengan, cosa que veremos cuando estudiemos membranas. Pero acá también, un proceso tan complejo como es el proceso de captación de la luz, simplemente lo que está ocurriendo es que a nivel de un diterpeno, al incidir la luz, lo que se produce es el cambio de este enlace, gira este enlace que tenemos acá, y como podemos ver, pasa ahora a posición cis. Por supuesto, el cis retinal sigue siendo un diterpeno, porque si lo cortamos, lo único que ha cambiado es la configuración del enlace, pero si lo cortáramos tendría exactamente la misma forma de fraccionamiento. Los terpenos participan en un proceso extremadamente importante desde el tipo de la función estructural, la acción hormonal y el control de enfermedades como podrían ser el cáncer. Este proceso se denomina preanilación de proteínas. ¿Y en qué consiste? Sabemos que toda célula está recubierta por una membrana plasmática que divide el citosol del espacio extracelular. Esta membrana, como veremos más adelante, está formada por una bicapa de fosfolípidos representados acá por una esfera roja con 2 colas negras. En esta bicapa de fosfolípidos se insertan habitualmente proteínas y heteropolisacáridos que se anclan a través de estructuras hidrofóbicas. Cuando la proteína se encuentra en el interior de la célula, el anclaje más común, que no es el único, pero es uno de los anclajes más comunes, se hace a través de terpenos, como son el geranil-geranilo y el farnesilo. Si acá ampliamos, esta esfera celeste sería una proteína a través de una cisteína de su estructura primaria y por su grupo sulfidrilo se une a un terpeno que está representado por esta cadena, y que esta zona, por ser completamente hidrofóbico, dado que solo tiene carbonos e hidrógeno, queda anclada en la parte hidrofóbica de la membrana. Por lo tanto, aquellos procesos biológicos que dependen de la acción de esta proteína, si uno inhibe o impide que se forme el grupo isoprenoide que se le une a la proteína, podemos impedir que esta proteína se una, y al impedir que se una, impediremos ciertos efectos llevados a cabo por ella. Pasemos ahora a los eicosanoides. Los eicosanoides derivan del ácido araquidónico, que ya hemos estudiado, que es un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones en los carbonos 5, 8, 11 y 14, y que podemos ver acá. Acá está el grupo carboxilo y esta es la cadena carbonada lineal de 20 carbonos. Para entender un poco mejor, lo que vamos a hacer es una transformación. Supongamos que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Supongamos que acá a nivel del carbono 10 producimos una inversión de esta parte de la molécula. La damos vuelta hacia arriba. Y luego a esta parte de la molécula la giramos hacia la derecha. Entonces nos queda la misma molécula que teníamos antes, pero plegada, y que vemos acá un poco más organizada. Entonces esto, si bien no lo parece, es el mismo ácido araquidónico, lo único que lo he plegado a la altura de este carbono, que como son enlaces carbono simple, es totalmente factible girarlo. Entonces, por la acción de dos enzimas, por la acción de la ciclooxigenasa, si este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o sea, acá a nivel del carbono 8, este es el 9, 10, 11 y 12, acá tenemos el carbono número 12, este sería el 12,
y este sería el 8. La ciclohexagenasa, como vemos, lo que hace es un enlace entre el carbono 8 y el 12, generando un ciclopentano. Esta es la base estructural de las prostaglandinas. A través de una serie de enzimas se forma la primera prostaglandina, que es la prostaglandina H2. La prostaglandina H2 tiene un anillo más acá formado por oxígenos, y luego a partir de acá se sintetizan todas las prostaglandinas. Por lo tanto, una prostaglandina entonces es una molécula de 20 carbonos que tiene un anillo entre el carbono 8 y el carbono 12, luego tiene una serie de dobles ligaduras y puede tener oxidrilo en diferentes sitios. Las fórmulas que nosotros utilizaremos no son exactamente las fórmulas, porque estos tienen isomerías respecto de los dobles enlaces y de las posiciones de los grupos funcionales. Simplemente lo que queremos es reconocer las formas. Por el otro lado, la molécula de ácido araquidónico, a través de otra enzima que es la lipoxigenasa, puede sufrir la adición de un grupo hidroperóxido en el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y se forma un compuesto que es el 5-hidroperóxido eicosano tetraenoico. Este nombre complejo, 5-hidroperóxido, porque en el carbono 5 está unido este grupo peróxido, en realidad es un hidroperóxido, y eico es porque tiene 20 carbonos, y tetraenoico es porque tiene 1, 2, 3, 4 dobles ligaduras. A partir de esto se sintetizan los leucotrienos. Veamos una breve descripción de prostaglandinas, sabiendo que este tema es extremadamente complejo y que las fórmulas son extremadamente difíciles. No recomiendo profundizar tanto en la fórmula. Cuando uno requiere una fórmula exacta, más vale buscarla en una de las bases de datos que están disponibles gratis en internet y que están muy bien controladas. Entonces, la estructura básica de una prostaglandina son 20 carbonos con un carboxilo en uno de los extremos. Y hay un ciclo que se produce entre el carbono 8 y el carbono 12. Y lo que debemos prestar la atención ahora es en el carbono 9 y en el carbono 11. En el carbono 9 y en el carbono 11, además de otras cosas que puede haber, en el carbono 9 y 11 habitualmente hay grupos oxidrilos y grupos cetona. Cuando tenemos un oxidrilo en el 9 y un cetona en el 11, tenemos la familia de prostaglandinas que se llaman prostaglandinas D. Cuando la ubicación es al revés, el cetona está en el 9 y el oxidrilo está en el 11, tenemos el grupo de prostaglandinas conocido como prostaglandinas E. Y cuando tenemos oxidrilo en los dos, tendremos el grupo de prostaglandinas F. Por supuesto, el grupo de prostaglandinas, el trabajo de prostaglandinas no se agota en esta exposición. Veamos los leucotrienos. Como vimos recién, por acción de la lipoxigenasa se forma el 5-hidroperóxido tetraenoico, eicosano tetraenoico, que es esta estructura y que se abrevia habitualmente HPET, 5-hepte. A partir de este 5-HPET se pueden sintetizar diferentes familias de leucotrienos que habitualmente se nombran con las letras LT de leucotrieno y con letras A, B, C, etc. y un número, que el número indica la cantidad de dobles enlaces que tiene. Entonces, la familia de los leucotrienos A4, como podemos ver, es prácticamente la misma estructura que teníamos, con la diferencia que acá se ha formado un anillo. Los leucotrienos B tienen un grupo oxidrilo en el carbono número 5 y otro grupo oxidrilo. Siempre 4 dobles ligaduras, dibujadas de maneras sencillas sin respetar en algunos casos la isomería cis o trans. Y los leucotrienos C tienen el carbono, este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tienen un tripéptido, en algunos casos, en otros casos dipéptido, que están formados por cisteína, glicina y glutamato. En este proceso, como interviene el glutatión, que es el glutamilcisteína-glicina, es común encontrar los aminoácidos pertenecientes al glutatión, que estudiaremos más adelante. Por último tenemos los tromboxanos. Este es el ácido araquidónico, que como ya vimos en las prostaglandinas se cicla uniendo estos carbonos. En los tromboxanos, a su vez, es como si acá se rompiera este enlace y entra un oxígeno, y a su vez se produce un enlace entre este carbono y este carbono, colocando acá un oxígeno. Por lo que nos queda esta estructura compleja, donde tenemos un anillo de 6 miembros, que es un heteroanillo, porque tiene, además de carbono, tiene oxígeno, y acá tenemos otro anillo
que tiene 4 miembros, son 3 carbonos, por lo tanto acá tenemos 2 anillos fusionados que están dibujados de una manera particular, pero digamos sería lo mismo que esto acá.